Doctor Tony, ¿nos podrías explicar qué entendemos entonces por trascendencia? Bueno, a lo largo de todo el estudio vamos a estar dando los detalles con lo que la trascendencia tiene que ver. Pero ahorita te puedo decir que cuando hablamos de trascendencia, hablamos en primer lugar de ver la vida como Dios la ve, en su totalidad, no solamente desde la perspectiva del marco en el que nosotros hemos sido puestos, que es la vida terrenal. Así que cuando hablamos de trascendencia, estamos hablando de todas aquellas cosas que traspasan nuestra inmanencia o nuestra limitación de vida que tenemos sobre la tierra. Qué interesante, Pastor Tony. Y entonces, al saber este significado de la trascendencia, ¿por qué crees tú que es necesario que estudiemos estas cosas? En primer lugar, yo creo que sí se hace necesario conocer la totalidad de los temas que la palabra del Señor tiene. Por supuesto que los temas de la palabra son inagotables, pero entre más conocemos de la palabra, mejor formación espiritual podemos tener en nuestra vida cristiana. En segundo lugar, cuando nosotros somos formados sólidamente en el conocimiento de la palabra, tenemos más certeza. No tenemos una vida insegura, no tenemos una vida llena de dudas. Y cuando se toca alguna temática no nos llena de temor. O aún cuando tenemos que enfrentar una situación como la que estamos viviendo, de un riesgo alto de contagio, donde a los más vulnerables les puede costar la vida, nuestra vida seguirá siempre con la misma solidez y la misma firmeza, el mismo conocimiento, las convicciones y las certezas de la palabra de Dios nos da. Gracias, Pastor Tony. Realmente es importante porque ahora que estamos viviendo esta pandemia, pues las personas hablan y dicen muchas cosas y algunas nos confunden, otras nos atemorizan. Y esa sería la pregunta que quiero hacerte. ¿Hay razón para que la iglesia se sienta atemorizada por lo que estamos viviendo? Definitivamente no, porque las promesas del Señor en la vida de un creyente están por encima de cualquier circunstancia que podamos vivir sobre la vida terrenal. En segundo lugar, cuando conocemos quién es nuestro Dios y cuando conocemos que Él es el que gobierna sobre todas las cosas, la iglesia no puede caminar en temor. Y en tercer lugar, porque tenemos muchas exhortaciones en la palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, a no vivir bajo temor. Nosotros debemos vivir en fe, confiando en las promesas que el Señor nos ha dejado expresadas en su palabra. Gracias, Pastor Tony. La verdad es que nos hace falta muchas veces afianzarlo, estar nosotros estudiando más la palabra de Dios para adquirir, como tú dices, estas certezas. Así que la siguiente pregunta que te tengo es, hablando de las certezas, del estudio, ¿cuál debe ser la actitud correcta que los hijos de Dios debemos tener ante los hechos que estamos viviendo? La actitud correcta definitivamente debe de ser caminar en las disposiciones que Dios ha dejado establecidas en su palabra. Amén. No hay otra manera de caminar. Muchas veces por lo que la gente dice, por las noticias y tristemente por criterios humanos. Muchas veces influyen en nosotros lo que las personas no creyentes dicen, expresan o afirman. Y olvidamos que el Señor ha dejado en su palabra el decreto que el que no cree en Cristo no entiende las cosas espirituales, no las puede ver. Así que es importante eso que tú nos dices, el estar con convicciones firmes, pero en la palabra
en el conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué debemos esperar del futuro? Todo creyente debe de esperar siempre un futuro brillante. Amén. Porque las promesas del Señor siempre van a ser inagotables y mayores a las promesas que cualquiera haya podido recibir hasta el día de hoy. Amén. Si el creyente no espera un futuro brillante, está diciéndole a Dios que sus promesas y sus bendiciones se agotaron. Él ya no tiene más cosas mejores que darnos. Y eso sería un insulto para un Dios que tiene promesas inagotables para los que creemos en Él. Amén, amén. Gracias, Pastor Tony. Nos anima realmente las palabras que nos dice. Creo que muchas veces, muchos hemos estudiado la Biblia. Sin embargo, muchas veces no logramos entender cuál es el proceso que Dios está llevando en la humanidad, en el tiempo, en los eventos que se van desarrollando. Y a veces no logramos comprender, por ejemplo, cómo esta pandemia está cayendo en un tiempo o en algo que Dios tiene programado. ¿Habrá alguna manera de tener un mapa mental, una guía en donde podamos nosotros basarnos para tener clara la esperanza que tenemos hacia el futuro? Por supuesto. De hecho, la Biblia es un mapa que nos presenta el programa que Dios tiene establecido sobre la tierra y que es lo que realmente vamos a estar compartiendo en detalle a lo largo de todo el estudio. Pero por ahora creo yo que podemos por lo menos hacer una visualización simple, sencilla, de cómo este mapa se va a ir desarrollando a lo largo de todo el estudio. Y esto lo tenemos expresado en una gráfica que hemos ido elaborando a lo largo de muchos estudios y mucho tiempo de estar manejando este tema. Bueno, más de 30 años de estar estudiando la palabra del Señor y adentrarnos en estos principios bíblicos, utilizando la teología sistemática, la escatología y haciendo estudios diversos para poder ir comprendiendo y armando, no solamente a criterio personal, sino también consultando con otros estudiosos. Queremos contarles que la gráfica que les vamos a presentar, hermanos, es un compendio de muchos estudios y consultas con gente de un nivel alto en el estudio de la palabra de Dios. No es algo aislado, sino algo que hemos ido haciendo, especialmente el pastor Marco Antonio, creando y modificando y haciendo los ajustes para que sean lo más apegado a la palabra y lo más claro posible. Así que no se vayan. Le vamos a presentar esta gráfica y esperamos que el Señor use este estudio para bendición de su vida. Muy bien, entonces pasaremos a presentar esta gráfica que le llamamos gráfica cronológica. Desde el título de esta gráfica ya empezamos a presentar lo que es la inmanencia en la que la creación terrenal ha sido sometida. Desde el momento en que hablamos de cronología, hablamos de un tiempo medible. Y por supuesto que Dios no funciona dentro de un tiempo medible porque Él está por encima de todas las limitaciones o los límites que se ponen en el funcionamiento de Él. Entonces ya solo la palabra cronología nos pone en una
esfera de medición de tiempo, y que por cierto esta cronología la tenemos en el inicio de esta gráfica, tiene un principio y tiene un final, que cuando hablamos de la eternidad pasada o la eternidad inicial, hablamos de un tiempo que no es medible, y dentro de ese espacio de eternidad Dios decide hacer este programa de cronología para llevarlo nuevamente a un estado de eternidad. Ese es un primer aspecto que tenemos que ver en relación a este tipo de gráfica. O sea que en esta gráfica nosotros estamos representando por la línea horizontal todo el tiempo que la humanidad ha estado sobre la Tierra. Definitivamente es lo que se conoce como la línea cronológica, ¿verdad? La línea cronológica es todo el hilo conductor que conduce a la humanidad desde que la humanidad inició hasta el tiempo en que nosotros estamos, y luego el hilo conductor que va a llevar hasta el final todo el desarrollo de los programas o los eventos que Dios tiene establecidos en esta línea cronológica. Que por cierto, como tú te das cuenta, iniciamos seguidamente de la eternidad un acto creativo que Dios realiza en Génesis capítulo 1 y 2. El acto creativo de Génesis 1 y 2 es el que le da inicio prácticamente a esta línea cronológica medible. Y por supuesto que Dios no funciona dentro de un tiempo medible, porque Él está por encima de todas las limitaciones o los límites que se ponen en el funcionamiento de Él. Entonces ya solo la palabra cronología nos pone en una esfera de medición de tiempo, y que por cierto esta cronología la tenemos en el inicio de esta gráfica, tiene un principio y tiene un final, que cuando hablamos de la eternidad pasada o la eternidad inicial, hablamos de un tiempo que no es medible, y dentro de ese espacio de eternidad Dios decide hacer este programa de cronología para llevarlo nuevamente a un estado de eternidad. Ese es un primer aspecto que tenemos que ver en relación a este tipo de gráfica. Aquí, en esta gráfica cronológica, vamos a presentar 4 eventos irrefutables que tiene que tomar en cuenta cualquier posición teológica que se tenga. Negar uno de estos principios sería negar uno de los aspectos esenciales de la Escritura. O sea que todo creyente en la palabra, todo cristiano, debe de aceptar que todo inicia con un acto creativo y no con un Big Bang o no con una evolución, sino con un acto donde Dios decidió hacer las cosas de la manera en que nosotros las tenemos ahora. Este acto creativo nos revela Génesis capítulo 1 y capítulo 2 fue un acto creativo perfecto, porque Dios no hace cosas imperfectas. El único punto que tenemos que ver en este acto creativo es que en la creación del ser humano, que es al único ser creativo que Dios le pone un aspecto que lo caracteriza ser semejante a Dios, y es el punto de el libre albedrío, o sea, de la libre voluntad. El ser humano es un ser creado a semejanza de Dios, y uno de sus aspectos es este, que tiene la voluntad libre de decidir. Y Dios no quiere robots, Él no quiere títeres, sino que quiere seres libres que le amemos de nuestra propia voluntad. Así que es este acto creativo, y lo digo porque en esa libre voluntad el hombre o el ser humano tuvo la decisión de obedecer o desobedecer. ¿Y qué crees tú que el ser humano decidió ante las disposiciones que Dios le dio para obedecer?
Bueno, la Biblia nos muestra que el ser humano decidió desobedecer. Exactamente. Y en esa desobediencia generó el segundo evento fundamental en todo el desarrollo de este acto creativo, que lo conocemos como la caída. En este evento entró todos los aspectos de imperfección, rebelión, desobediencia directamente hacia Dios. Entonces, el evento creativo más el evento de caída son dos pilares iniciales fundamentales en todo lo que es este desarrollo de la vida. Esto significa que se modificó lo que Dios tenía planeado para el ser humano, porque entiendo que si Él nos creó en un estado perfecto, con la desobediencia del ser humano, se modificó esa perfección. Absolutamente, absolutamente. Porque cuando el ser humano no había pecado, tenía una voluntad exclusiva de obedecer a Dios y de ajustarse a sus propósitos. Cuando la caída se da, entonces el ser humano definitivamente modifica todo el accionar de Dios que Él tenía dispuesto para todo este programa cronológico que tenía. Pero ahí es donde viene el desarrollo del plan que hoy día estamos viviendo. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que esta desobediencia del ser humano ya estaba prevista por Dios. Así. Porque dentro de este plan nosotros tenemos otro evento sobresaliente también en este aspecto, y es el asunto de la cruz, de la redención. Y la palabra de Dios nos dice que este es el punto central de todo lo que existe. Eso significaba que Dios sí ya tenía contemplado que su creación iba a fallar, que iba a desobedecer, pero que al pasar eso, Él ya tenía una solución prevista en Cristo Jesús. Por supuesto que la cruz no solamente tiene propósitos redentores, sino que también tiene propósitos de dar a conocer quién es Dios, la esencia y la inmensidad del amor de Dios por su creación. Yo creo que eso es lo que también la cruz expresa, además de redención, expresa el gran amor que Dios le tiene a su creación, que a pesar de fallarle y desobedecerle y no ajustarse a sus planes y sus propósitos, Dios le sigue amando, que dio a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz, para que todo aquel que pudiera creer fuera salvo a través de este acto redentor. Y por supuesto, a partir de ese acto redentor es donde nosotros estamos, porque nosotros ya experimentamos la venida de Cristo en cierta medida, porque nosotros ya creímos en el que vino, pero también creemos en el que va a regresar. A través de, como bien lo mencionamos desde un principio, un programa que Dios tiene establecido para la tierra, para esta inmanencia terrenal, que va mucho más allá de lo que es todo un programa terrenal. Bueno, es interesante entonces entender que todas las épocas pasadas, incluyendo la creación, la caída y todo el Antiguo Testamento que nosotros conocemos y que hemos estudiado, han sido parte del desarrollo del plan de Dios. Me imagino que nos vas a explicar cómo la venida de Cristo abrió un panorama que nos alcanza y nos afecta a nosotros. Definitivamente, desde el punto de vista de la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe en plenitud, por supuesto que todo esto que tenemos en el programa, Dios ya lo tenía establecido. Para nuestra mente finita y para nuestra limitación en la esfera donde nosotros nos encontramos, tenemos que admitir que hay cosas que nosotros no podemos asimilar claramente en relación al pensamiento de Dios. Lo único que nosotros tenemos que hacer es conocer lo que Él nos deja saber de todo su plan y buscar cómo ajustarnos dentro de
Pero sí, definitivamente, Dios ya lo tenía todo establecido de lo que estamos pasando aún en nuestro día. Podríamos decir que aún esta pandemia no lo agarra desapercibido a Dios. Yo creo que un punto resaltante en este estudio es que nada de lo que pasa en la vida terrenal agarra desprovisto a Dios. A Dios no le sorprende nada de lo que está pasando. Es más, Dios permite todas estas cosas porque Él es el conductor de este programa y lo conduce hacia el cumplimiento de lo que Él ya tiene establecido. El otro evento que tenemos después de la cruz es que Jesús deja instrucciones a sus discípulos que después de que Él muere va a resucitar y también va a ascender al cielo. Pero que cuando Él ascienda al cielo, entonces va a venir alguien a continuar la obra que Él ha iniciado, redentora sobre la tierra, que es el Espíritu Santo. Y juntamente con esa venida del Espíritu Santo a la tierra, entonces se va a iniciar el periodo que nosotros estamos viviendo ahora, que es el periodo de la iglesia, y que en el desarrollo del estudio vamos a indicar qué es lo que realmente se nos va dando a nosotros. Aquí es donde nosotros estamos, tenemos 2000 años de desarrollo de esta época, nos encontramos casi al final de ella, y es lo que vamos a estar compartiendo a lo largo de este estudio. Esto es importante, que entendamos cómo se ha venido desarrollando todo el panorama de lo que la Biblia enseña. El Antiguo Testamento, el desarrollo del Nuevo Testamento no son solamente historias, sino que es la declaración de lo que el Señor va haciendo con la humanidad y cómo nosotros estamos incluidos, porque ahora nosotros somos parte de su cuerpo, que es lo que declara Pablo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y ahí es donde estamos viviendo ahora. Y entonces las preguntas, como hicimos al principio, son, bueno, ¿y qué viene después? ¿Qué podemos esperar? Tenemos que tener miedo, tenemos que tener esperanza. Lo que está pasando ahorita en la pandemia es parte de. ¿Qué viene después? Bueno, yo diría que además también de tener esperanza, por supuesto, y una esperanza beneficiosa para la iglesia, Dios no tiene planes de mal para ella, sino son planes de bien. Entonces nos debe de dar alegría y gozo porque nosotros nos encontramos incluidos dentro de este plan, pero es una inclusión beneficiosa donde nosotros participaremos de las promesas del Señor realizadas en este plan y seremos parte también de su reino y parte, digamos, de todo lo que Él tiene para desarrollar sobre la tierra. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Por el momento, en la gráfica le da a usted la idea de en dónde estamos en la actualidad y síganos, continúe con nosotros para que podamos ver el desarrollo de lo que viene en el futuro, ¿verdad, Tonito? Sí, y la completación, ¿verdad?, de esta gráfica, que tenemos el último evento ahí, que es el de la restauración total de todas las cosas, la restauración de la creación que se ha visto afectada por el pecado y que Dios la va a llevar a su liberación y que Dios la va a llevar nuevamente a su perfección inicial, a lo que Dios ha tenido en su corazón de las condiciones en que su creación debe de ser.